En un mundo lleno de misterios, creencias arraigadas y preguntas sin respuestas claras, las historias de aquellos que se atrevieron a desafiar lo divino y enfrentaron un destino trágico nos invitan a un profundo viaje de introspección y reflexión. No se trata simplemente de relatos aislados o curiosidades históricas, estas narraciones están cargadas de advertencias que trascienden generaciones, enigmas que ponen a prueba nuestra comprensión de la vida y lecciones que, quizás, nunca terminemos de asimilar por completo. ¿Qué fuerza puede estar detrás de estos desenlaces? ¿Es solo el resultado del azar, una cruel coincidencia, o algo más poderoso que escapa a nuestra comprensión? Estas historias nos muestran cómo, desde las figuras más prominentes hasta los actos más cotidianos, las palabras y acciones humanas pueden adquirir un peso que jamás imaginaríamos. Desde la soberbia de líderes que creían controlar su destino hasta los comentarios temerarios de artistas que retaron lo sagrado, parece haber un patrón inquietante: lo divino, según estas historias, no debe ser tomado a la ligera. ¿Es posible que nuestras palabras tengan un poder más grande del que imaginamos? Estas historias no solo nos impactan por sus desenlaces trágicos, sino que también despiertan preguntas profundas sobre la soberbia, la humildad y las fuerzas que rigen el universo. ¿Qué opinas tú de estas historias? ¿Crees que las palabras y acciones de estos personajes fueron la causa de su destino? ¿O piensas que simplemente son coincidencias que el tiempo ha magnificado? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de las personas que retan o se burlan de Dios? Nos encantaría leer tus reflexiones sobre este tema tan controversial. Si te interesan más historias impactantes como estas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora comencemos. 1. Tancredo Neves. Este destacado político brasileño es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo el orgullo puede llevarnos a consecuencias impredecibles. En 1985, Tancredo estaba a punto de alcanzar el mayor logro de su carrera, convirtiéndose en presidente de Brasil. Confiado en su popularidad y con una audaz declaración, aseguró que ni Dios podría impedir que tomara posesión del cargo. Y aunque los votos le favorecieron, el destino tenía otros planes. A tan solo un día de asumir la presidencia, su salud colapsó de forma repentina y misteriosa, llevándolo a someterse a múltiples cirugías sin éxito. Su muerte, antes de asumir el poder, dejó al mundo conmocionado y a muchos preguntándose si esta tragedia fue solo una desafortunada casualidad o una demostración de que ciertos límites no deben cruzarse. 2. Hugo Chávez. Otro ejemplo fascinante y controvertido es el del expresidente de Venezuela, conocido por su carácter imponente y su capacidad para dividir opiniones. Chávez no solo fue un líder polémico, sino también una figura marcada por una serie de acontecimientos que muchos calificaron como extraños. En 1999, después de una declaración desafiante, ocurrió uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Venezuela, los deslaves en Vargas. Además, sus enfrentamientos verbales con Israel y su retórica desafiante hacia lo sagrado parecen estar rodeados de una extraña atmósfera de ironía y tragedia. Su batalla final contra el cáncer, que culminó con su muerte en 2013, sigue siendo un tema de debate sobre si las palabras y actitudes pueden de algún modo atraer lo inevitable o si todo se reduce a las coincidencias de la vida. 3. Cazuza, ícono de la música brasileña y una figura llena de carisma, talento e irreverencia. Cazuza fue conocido no solo por su capacidad para conectar con las emociones de su audiencia, sino también por su actitud desafiantemente audaz hacia todo, incluso hacia lo sagrado. Durante uno de sus conciertos en Río de Janeiro, en el apogeo de su carrera, Cazuza protagonizó un momento que marcaría su vida y su legado. Encendiendo un cigarrillo en el escenario, miró al cielo mientras exhalaba el humo y pronunció con desprecio: «Dios, esto es para ti». Este gesto, para algunos un acto de rebeldía y para otros una provocación imprudente, quedó grabado en la memoria colectiva como una declaración de desafío. Sin embargo, meses después, la tragedia golpeó su puerta de la manera más inesperada y devastadora. Cazuza fue diagnosticado con VIH, una enfermedad que en aquel entonces representaba no solo una sentencia de muerte, sino también un estigma social que añadiría más peso a su lucha. Con tan solo 32 años, su vida se apagó, dejando un legado musical imborrable y una lección que ha provocado interminables debates: ¿fue su enfermedad una simple casualidad o una consecuencia de desafiar lo divino? Su historia sigue siendo una advertencia y un recordatorio de que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. 4. El grupo de amigos, una historia que parece sacada de un guión de película, pero que, según los relatos, ocurrió en la vida real. Un grupo de jóvenes, llenos de energía y despreocupación,
planeó una noche de fiesta que terminaría en tragedia. Antes de salir, una de las madres, preocupada por la seguridad de su hija, expresó su deseo de que Dios la acompañara en el viaje. La respuesta de la joven fue irónica y burlona: solo si Dios va en la cajuela, porque aquí no hay espacio. Estas palabras, cargadas de sarcasmo, se convirtieron en una sombría premonición. Al día siguiente, el auto en el que viajaban sufrió un terrible accidente que resultó fatal para todos los ocupantes. Sin embargo, lo que dejó a todos perplejos fue el estado del vehículo tras el choque. Mientras el automóvil quedó completamente destrozado, la cajuela permaneció intacta, como si algo o alguien hubiera protegido esa parte específica del vehículo. Para muchos, esto no fue una coincidencia, sino una clara señal de que nuestras palabras pueden tener repercusiones más allá de lo que podemos comprender. La historia del grupo de amigos se ha convertido en un relato que invita a la reflexión sobre el respeto hacia lo desconocido y la importancia de medir nuestras palabras. 5. Bon Scott. Como vocalista de la legendaria banda AC/DC, Bon Scott marcó una era en la historia del rock con su poderosa voz, su actitud rebelde y su inconfundible carisma en el escenario. Pero su legado musical está irremediablemente ligado a un destino que muchos consideran irónicamente profético. Una de las canciones más icónicas de la banda, Highway to Hell, Carretera al Infierno, parecía ser un himno de su filosofía de vida: vivir rápido, disfrutar el momento y desafiar cualquier norma o creencia. La letra de la canción, donde se menciona un camino directo al infierno sin remordimientos ni miradas atrás, resonó con una generación que buscaba romper barreras y vivir con intensidad. Sin embargo, la vida de Bon Scott tuvo un final trágico que, para algunos, cumplió la profecía implícita en su música. En 1980, a los 33 años, Bon Scott fue encontrado muerto en su auto, aparentemente ahogado en su propio vómito tras una noche de excesos. Este desenlace, considerado por muchos como una trágica coincidencia, ha llevado a otros a preguntarse si fue una advertencia divina sobre los peligros de desafiar lo sagrado. Su historia sigue siendo una mezcla de tragedia, ironía y reflexión sobre cómo nuestras palabras y acciones pueden tener consecuencias imprevisibles. 6. John Lennon. Pocas figuras en la historia de la música han dejado una huella tan profunda como John Lennon. Más que un cantante y compositor, Lennon fue un ícono cultural, un activista por la paz y un provocador en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la controversia, especialmente cuando hizo una declaración que sacudiría a la sociedad y que muchos consideran uno de los momentos más polémicos de su carrera. En 1966, durante una entrevista, Lennon afirmó que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Estas palabras, que reflejaban su perspectiva sobre el cambio en los valores culturales de la época, fueron tomadas por muchos como una blasfemia. Esta declaración desencadenó una ola de indignación, con quemas masivas de discos de los Beatles en algunos lugares, particularmente en Estados Unidos, y una polémica que lo acompañaría hasta el final de sus días. Lennon no se limitó a criticar la religión organizada, también cuestionó abiertamente conceptos fundamentales de la fe, defendiendo una visión de vida más basada en el humanismo que en lo divino. En su canción Imagine, su llamado a imaginar un mundo sin religión fue tanto un himno de esperanza como un desafío para quienes consideraban la fe un pilar esencial de la humanidad. Pero su vida, marcada por su genialidad y su carácter provocador, llegó a un final abrupto y trágico el 8 de diciembre de 1980, cuando fue asesinado a tiros frente a su edificio en Nueva York por uno de sus propios admiradores. Este acto violento dejó al mundo entero en estado de shock y generó preguntas que persisten hasta hoy: ¿fue su muerte una simple consecuencia del azar, o hubo algo más allá de lo que podemos entender? Para algunos, sus palabras desafiantes hacia la religión podrían haber contribuido a sellar su destino. Para otros, fue simplemente una tragedia más en un mundo impredecible. Su legado sigue vivo, pero su historia nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras palabras y acciones. 7. Thomas Andrews y el Titanic. Si hay una historia que simboliza la soberbia humana y su trágico desenlace, es la del Titanic. Este majestuoso transatlántico, promocionado como el barco más grande y seguro jamás construido, era un símbolo del progreso tecnológico y la ambición humana a principios del siglo XX. Entre las figuras clave detrás de su construcción estaba Thomas Andrews, quien desempeñó un papel crucial en su diseño y promoción. Durante una entrevista con un periodista, Andrews pronunció una frase que se volvería profética en el peor de los sentidos: «Ni Dios puede hundir este barco». Esta declaración, cargada de orgullo y arrogancia, parecía desafiar las leyes de la naturaleza e incluso lo divino.
El 14 de abril de 1912, en su viaje inaugural, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. En menos de 3 horas, el insumergible se hundió en las heladas aguas del océano, llevándose consigo la vida de más de 1,500 personas, incluido Thomas Andrews. La tragedia expuso la fragilidad humana frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza, recordándonos que ningún avance tecnológico, por impresionante que sea, está libre de los caprichos del destino. A lo largo de los años, la historia del Titanic se ha convertido en un poderoso símbolo de advertencia contra la soberbia y la creencia de que los seres humanos pueden controlar todo a su alrededor. ¿Fue su hundimiento una simple coincidencia o una lección divina sobre los límites de la ambición humana? Eso depende de cómo cada uno decida interpretarlo. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que estas historias son simples tragedias marcadas por el azar, o hay algo más profundo detrás de ellas? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este es un debate que merece ser escuchado. Además, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían nuestra comprensión de la vida y la fe. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y comparte este contenido con tus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre estas fascinantes historias. ¿Coincidencias o señales? La decisión está en tus manos.